Nunca en mi vida me he imaginado embarazada, no me hace ninguna ilusión tener una panza. No, definitivamente no quiero ser mamá. O sea, Okey. no creo que es algo que me interese. Pues de ahí prácticamente no hubo más conversaciones hasta mi cumpleaños número 40. Nos fuimos de viaje a Venecia y justamente en una conversación hablamos del tema. Fue una conversación un poco dura porque yo le dije como que, mira, es momento de que tú me digas, porque si tú quieres Claro. estar con alguien que quiere un hijo, yo no soy. Sí, fue muy tajante esa conversación. Y yo estoy muy segura de que ese día me embaracé. Y en ese momento que yo estaba pensando en eso, yo sentí como una lucecita blanca que Claridad. me pinchó aquí y sentí la luz bajando por todo mi cuerpo. Yo estaba llorando con toda mi reflexión. Sentí la luz bajando por todo mi cuerpo y de repente empecé a reír a carcajadas incontrolablemente. A reírme y a reírme y a reírme y a reírme. Y en eso justamente mi esposo entra por la puerta y me ve en el sofá, Muerta la muerta risa. la risa, y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, que vamos a ser papás, que vamos a tener un bebé. Ah. Mucha emoción. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Intuitivamente Podcast. Mi nombre es Nina y pueden encontrarme en todas las redes como @intuitivamente_podcast. Gracias por unirte a este espacio donde nos permitimos pausar, mirar hacia adentro y dejar que la intuición nos guíe en el camino del autoconocimiento. Si es tu primera vez por aquí, bienvenida, bienvenido. Espero que este episodio te haga sentir acompañado, inspirado y un poquito más cerca de tu propia voz interna. Bienvenidos y bienvenidas a Intuitivamente Podcast. Bienvenidos a otro episodio. Antes que nada, quiero agradecerte, Jay, por aceptar la invitación a este espacio. Hoy, nos queremos sumergir en tu historia, hasta por supuesto donde tú lo permitas, donde tú quieras, explorando un poco tu camino con la intuición en términos generales. Y yo debo decir, como te decía hace un par de segundos off the record, que conecté muchísimo de manera inmediata con tu historia a través de tu cuenta de Instagram, de tu forma de escribir, de expresar lo que sientes, lo que te venía pasando, como que lo podía sentir, honestamente, como que pude sentir la adrenalina de ¡ay, qué hago! Y nada, como poder abrir esta charla, como también expandiéndonos un poco en esto que pasó que está pasando en la última etapa de tu vida, que me parece hermoso. Y como te decía, súper, súper poderoso, ¿no? Así que nada, lo primero es conocerte, arrancar desde allí, si te parece bien. Así que te dejo para que te presentes, nos cuentes un poquito quién eres. A ver, bueno, qué fuerte. Yo había pensado infinito en contar mi historia, pero nunca pensé en presentarme, Andreina. Entonces, ¿cómo me presento? No A mí me pasó en el primer episodio. Además, hace mucho tiempo que no me presento, ¿no? Y justo siempre hemos dicho que cuando uno se presenta, uno dice, bueno, soy Jay, soy publicista, trabajo en marketing, pero realmente eso no es lo que soy. O sea, claro. yo no soy publicista porque ese sea mi trabajo, ¿no? Y bueno, creo que hoy en día, si me tuviera que presentar en este momento, como estoy haciendo, diría que soy una mujer nueva en absoluta construcción y que no tengo muy claro quién soy. O sea, justamente ahora estoy reencontrándome brutalmente porque cambié por completo desde el momento que decidí convertirme en madre. De verdad cambié. O sea, hay gente que no lo entiende y creo que nadie lo entiende si no lo vive. Pero la maternidad te cambia y no te cambia nada más que ahora tienes una cosa más en la que estar pendiente 24/7, sino es que de verdad te cambia. O sea, científicamente comprobado que el cerebro de la mujer cambia y es muy interesante, dependiendo de dónde lo vivas, pero es muy interesante entender que te tienes que redescubrir. Entonces sí, no sé quién soy, Andreina. Lo respondemos en el próximo. Bueno, pero cuéntanos un poquito qué haces, porque tú tienes también con tu hermana, que eso es algo también lo que me identifico mucho contigo, porque yo también siento una conexión espectacular con mi hermana, la amo, la adoro, para mí es mi maestra de vida, y esa dinámica que tienen entre ustedes también me parece hermosa, que pudieron conectar con la astrología. No sé si nos quieres contar un poquito de eso, cómo llegó la astrología a la vida de ambas, o particularmente la tuya. Sí, yo tengo una conexión maravillosa con todos mis hermanos, somos 4 y yo digo que somos una familia un poco Flanders, pero bueno, amo a mis hermanos infinitamente, pero específicamente Inés, mi hermana mayor, desde yo muy pequeña, no sé, yo tendría 12, 13 años, Inés ya le interesaba muchísimo la astrología y le daba como curiosidad y empezó a investigar cosas. Entonces, la astrología ha estado presente en mi vida toda la vida por mi hermana, pero como ahí no, mi hermana la astróloga. Mi hermana hace unos años, que ya no me acuerdo cuántos, pero son unos 5 o 6 años, se mudó para acá, para España, a estudiar astrología y empezó a estudiar astrología formalmente y me empezó como a contar cosas como más
formalmente y a mí me empezó a interesar más esto. Ok. La verdad es que fue un tema un poco pandemia, como muchas cosas. Yo en la pandemia decidí que yo quería comunicar porque siempre había querido comunicar y creé mi cuenta de Instagram y empecé a contar mis historias de mis cosas y empecé a hacer cosas diferentes porque yo justamente en ese momento estaba en otro proceso de los 1000 que vivimos de quién soy, qué quiero hacer. Entonces empecé a hacer una cuenta donde yo hacía muchas cosas y le mostraba a la gente muchas cosas y aprendía de cosas y era como, bueno, en la vida no tenemos por qué saber qué queremos. Entonces por ahí va mi cuenta. Y entre las cosas que decidí hacer y aprender, decidí compartir con la gente un tema de astrología apoyada por mi hermana. Y cuando empezamos ella y yo a trabajar juntas, básicamente por mi cuenta, pues nos gustó mucho el proyecto y decidimos montar lo que tenemos hoy en día que se llama Limonology, que es un proyecto de coaching psicoastrológico. La verdad, mi hermana fue la que estudió y la que se formó. Yo me formé como oyente con ella. O sea, muy autodidacta para ti, ¿no? No lo diría autodidacta, porque ella salía de las clases y los fines de semana teníamos sesiones infinitas donde ella me daba la clase a mí. Entonces, ¿sabes? Como mi maestra, como tú dices, Claro. pero literal. Entonces yo fui aprendiendo también mucho con la práctica con ella, o sea, de ver cosas y entonces esto es una carta y entonces la hacemos así y fui aprendiendo. Me apasionó muchísimo el tema y nos quedamos con este proyecto donde hacemos psicoastrología, hacemos sesiones de coaching, lo llevamos un poco más a la psicoastrología que nos gustó más, que es la parte de la astrología que no es como porque el cielo está aquí o porque tú eres este signo te va a pasar esto o eres esto, sino más bien un tema energético. Hay un montón de energías disponibles que la definen, la hora en la que naciste, más el momento en el que estamos viviendo ahora. Hay un montón de energías disponibles y tú decides un poco qué hacer con ellas. Entonces por eso coaching, porque es como te ayudamos a entender qué energías tienes disponibles y como que te acompañamos en el camino de vibrarlas más o menos las que necesites según tu momento vital. Eso es un poquito lo que hacemos allí. Yo siento que así como eso, la astrología, así como muchas otras herramientas, yo pienso en el tarot, que es algo también en lo que yo conecté un montón. O sea, son como herramientas que te da el universo para que tú puedas ir armando el mapa del plan de tu alma. Es que mira, tu alma vino a esto. Entonces te voy a dar como todas estas herramientas como para que tú uses la que te sirva, con la que conectas, con la que resuenas, con la que tú quieras, la que te parezca más científica, menos científica. Pero son esas pistas que te va dejando tu alma para decir, dale por aquí, dale por allá, como sentirte un poco más en sintonía y permitirte fluir un poquito más con lo que tú dices, con tus energías. Es como... Totalmente. Y de hecho nosotras, trabajando el tema en astrología, nos hemos ido como especializando y un poquito por lo que tú dices, porque nos apasiona el tema de los eclipses, porque los eclipses son un fenómeno astrológico que justamente te va marcando tu camino vital, tu propósito vital, y cada eclipse es una pista de por dónde tienes que ir, cuál es el siguiente paso en tu camino. Entonces nos apasiona, nos enloquecen los eclipses. Cuando viene un eclipse ya nosotros empezamos y bueno, a revisar mi carta, la tuya, la de ella, la de mi pareja, la de tu pareja, la de todo el mundo, como para ver en qué está todo el mundo y para dónde va todo el mundo. Son súper complejos, es un proceso complejísimo, pero bueno, son muchos años haciéndolos, o sea, muchos años analizando los eclipses y muchos años entendiendo, desde mi perspectiva al menos, que los eclipses te pasan lo quieras o no lo quieras y que tu camino va a tender hacia allá a menos de que tomes la decisión contraria, y si tomas la decisión contraria lo que te va a pasar es que tu camino va a ser muy complicado. Y justamente un poquito de eso, de mi proceso con la intuición y con la maternidad, vino por allí, porque mi proceso coincide con un eclipse y con una temporada de eclipse, y no con cualquier temporada de eclipse, sino con la temporada de eclipse en la que yo estaba viviendo eclipses de nodo norte, que son los que tienes que incorporar, o sea, donde tienes que enfocarte, en la casa 12, que es la casa de la intuición. Entonces yo en ese momento de mi vida tenía que conectar con mi intuición, pero no tenía claro para qué. O sea, yo sabía porque uno se adelanta un poco, la temporada de eclipses viene en 2 meses, mis eclipses son de intuición, la intuición es complejísima, no tengo ni idea de qué están hablándome, no tengo idea de hacia dónde voy, no sé por dónde me va a salir esto. O sea, yo estaba un poquito como a la defensiva, pero observando porque era por dónde viene esto. Como expectante. Y pues me vino nada más y nada menos que con un embarazo. Un pequeño cambio. Vamos a entrar en eso, pero así como un bocado previo, un paso previo. La intuición es algo en lo que siempre has pensado, ha tenido espacio en tu vida, te sientes una persona intuitiva, has tenido más conciencia sobre esas sensaciones en tu cuerpo que te hacen decir sí o no a algo. Siempre es demasiado tiempo y no, siempre no. Claro.
es algo que justamente empecé a trabajar y a entender cuando empecé a trabajar temas de astrología profundamente en la pandemia. Y empecé a entender qué era. Pero empecé a investigar qué era, porque empecé a entender qué era. Yo creo que entender la intuición la entiendo hace un año. Creo que no la entendía antes. No, y es un proceso que no termina. Que no termina. Pero es algo con lo que, claro, hoy en día me siento súper conectada, pero no creo que en general yo en general tengo energías muy prácticas. Yo soy una persona Acuario, Tauro, Capricornio, o sea, son energías todas muy prácticas. Mis energías espirituales son poco o nada. Entonces, ese tipo de cosas a mí me costaban mucho más porque las intento racionalizar cuando no se racionalizan. Entonces, esa ha sido un poco mi lucha interna toda la vida. Y es algo que, si bien he tenido que trabajar mucho por la astrología, me ha costado bastante integrar. Ok, es que la intuición, el camino intuitivo no es un camino lineal para nada, ¿no? Es un camino que te dices, estoy sintiendo esto, pero ya va. Es que claramente esa dualidad mente-corazón, mente-alma, como le quieras llamar, es parte de ser humanos. Entonces también está bueno como integrarla y decir, bueno, hoy lo sé, hoy lo siento, hoy es claro lo que siento, esta sensación es clara, pero para otras circunstancias puede que no lo sea. Y también está bien a veces tomar decisiones mucho más con la mente, ¿no? Que son decisiones quizás mucho más prácticas, como tú dices, y para eso justamente podemos desarrollar como ambos ámbitos, pero entender, yo creo, que las decisiones trascendentales de tu vida, tipo las que te cambian para siempre, las estructurales, ¿viste? Siempre vienen de la mano con lo que te da paz. O sea, con esa sensación de, ok, no sé por qué, pero siento que es por acá, ¿no? Deberían, sí. No todos las hacemos así, en muchas oportunidades no las he tomado así, pero sí deberían. Yo siento que el cuerpo es ego y alma, que el ego siempre nos va a hablar desde el miedo y el alma siempre nos va a hablar desde la certeza. Entonces, es muy, muy difícil, pero cuando tienes justo que tomar una decisión compleja y estás atorada en el miedo, tienes que intentar hacer la pausa, porque no es que el camino no sea ese, es que el análisis no va por ahí. Claro. O sea, por decirlo análisis de alguna forma. O sea, es que estás tratando de analizar la decisión, y la decisión estructural, como tú dices, tienes que sentirla mucho más. Y para sentirla tienes que buscar tu alma, y tu alma te va a dar certeza de por dónde es, de si es o no es. Pero el miedo no. Y yo creo que ahí, o sea, yo creo que la intuición y el miedo justamente van por separado. Y saber también que ese ego que nos habla desde el miedo también está buscando protegerte, ¿no? Es la forma en la que dices, ya va, no hagas eso ahí porque no estás segura, porque eso no está probado, no te metas por ahí. Y también es entender que estás buscando protegerte, pero bueno, el miedo no se atraviesa de otra forma si no es con más miedo. O sea, no hay manera de atravesar el miedo con valentía, con certeza, no. Se atraviesa con miedo y bueno, y después del otro lado, más o menos te das cuenta como los frutos de ese proceso, ¿no? Que es muy incómodo. Que era lo que yo decía, por ejemplo, a mí con este podcast me daba muchísima incomodidad, pero también me daba muchísima emoción. Entonces, como que una cosa le gana a la otra. Y decidí, bueno, nada, ¿cómo se hace un podcast? No tengo ni idea cómo se hace un podcast, pero ChatGPT me va a ayudar, Gemini me va a ayudar, o sea, yo soy una persona recursiva, así que sé que lo voy a poder resolver. Lo que no voy a poder resolver es este miedo, este cagazo que siento ahorita, más allá que, bueno, haciéndolo. Pero bueno, no quiero meterme en mi historia, sino en la tuya. Como decía al principio, tú tienes una cuenta de Instagram en la que a partir de la pandemia, como cuentas, estuviste como compartiendo más, como tus procesos varios. Y bueno, en una de esos posteos, leí el primero que tenía que ver con toda esta certeza inicial que tenías de no ser mamá, que era una decisión más que tomada. Y bueno, de repente cosas pasaron. No sé si nos quieres contar un poquito desde esa certeza inicial de decir, bueno, ¿por qué no querías? Solo por chusma, no porque esté bien o mal, estoy en el mismo lugar, pero ¿por qué esa certeza inicial? Y después, ¿cuál fue este ciclón que te vino y cómo decidiste afrontarlo? La verdad, yo nunca, creo que, o sea, más joven no lo había ni pensado, ¿no? Era como que el camino es ese, ¿no? Te casas, tienes hijos, perritos, o sea, es como
este es el camino. Hace, no me acuerdo cuánto, pero más o menos 8 años, 9 años que yo vivía en Panamá con mi pareja. Fue como, bueno, o sea, fue como ay, Panamá nos ofrecía ciertas cosas y ciertas cosas no. Teníamos la opción de emigrar a Europa, pues porque yo soy europea. Entonces era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde queremos continuar viviendo? Y la conversación llevó a, bueno, pero si vamos a tener hijos, Europa ofrece más facilidades de estudios, de salud, de cosas varias, y culturales. Entonces, no, tener hijos en Panamá, teniendo la posibilidad de tenerlos en Europa, vámonos a Europa. Y nosotros nos vinimos acá con la idea de que este era un mejor lugar para hacer familia. Ok, o sea, no era que no, fue en algún momento parte de la conversación. Fue parte de la conversación, Sí, pero como te digo, parte de la conversación porque es lo que es. O sea, porque si nos casamos vamos a tener hijos, ¿no? Claro. Es como, sí, exacto. Y entonces ya estando aquí, y ya como, ok, ya nos vinimos aquí, la idea aquí es hacer familia, entonces me empecé a preguntar, ajá, pero yo quiero hacer familia, o sea, ¿qué es hacer familia? Y me lo empecé a cuestionar. En ese proceso, pues viene un día que tengo un retraso, y tengo un retraso, todavía yo no había ni tomado la decisión de sí o no, tengo un retraso, empiezo a pensar, guau, estoy embarazada, empiezo a ponerme súper nerviosa con la idea de estar embarazada, y para no extender demasiado el cuento ahí, al final, evidentemente el retraso no fue simplemente un retraso, pero ahí fue que yo todo dije, lo que quieras, no, por favor. Ajá. Yo me puedo extender demasiado, Andrea. Pero bueno, el punto es que en ese momento yo dije, guau, pero si yo quisiera ser madre no me habría sentido como ilusionada, porque lo último que sentí fue ilusión, me sentí aterrada, o sea, yo tengo a mi pareja, estoy casada, somos felices, nos amamos, ¿por qué me dio tanto miedo esto, no? ¿Por qué me dio tanto miedo pensar esto? Y fue que me lo empecé a cuestionar. Ok. Y empecé a pensarlo y empecé a decir, ya va, pero yo nunca he tenido ninguna ilusión con los niños. Cuando salgo con mis amigas con niños me aburren a los 3 minutos. Me parece muy lindo esto de la foto, pero hasta ahí. Nunca en mi vida me he imaginado embarazada, no me hace ninguna ilusión tener una panza. Era como que, y ajá, ¿y qué voy a hacer yo con un niño? Entonces empecé a pensar que era algo que yo no tenía nada integrado y que no se parecía mucho a mí. Que para ser mamá tienes que ser como Cuchi y yo no era Cuchi. Tonterías que yo pensaba. Claro. El hecho es que yo pensaba todas esas cosas y dije como que, yo como que esto no lo quiero. Y empecé a tener la conversación con mi pareja y empecé a decirle, mira, yo creo que esto no lo quiero. Y él la verdad siempre fue bien como, está bien, si no quieres, no pasa nada. Es tu cuerpo, es tu vida, yo y tú, o sea, nosotros dos somos una familia y yo aquí tengo suficiente. Si quieres que tengamos un hijo, me hace súper ilusión. Si no quieres, también. Tú y yo juntos, me es suficiente. Entonces, bueno, esas conversaciones fueron pocas, pero las íbamos teniendo cada de tanto en tanto. Volvió a surgir en mí, sí, sabes, como que mira, yo sigo pensando lo mismo y él, yo también. Hasta que, pasados los años, típica consulta ginecológica, tendría yo 36 años y el ginecólogo me pregunta que si quiero ser o no ser mamá, porque me dice como que, bueno, mira, ya a esta edad tienes que empezar a planteártelo o tomar algunas decisiones como conservar óvulos, etcétera, si quieres hacerlo más adelante, o sea. No te quiero presionar, pero... Sí, me dijo como, bueno, si quisieras, lo único es que tengas claro. Claro. Y yo, claro, entonces estás informada. El tema, sí, de que los óvulos se te acaban más rápido de lo que yo pensaba, entonces empecé como que, ¿qué quiero hacer aquí? Y le dije a mi esposo, no estoy lista para tomar esta decisión, pero no quiero como que después decir que sí, que se me haya pasado la cosa. Entonces decidimos conservar óvulos, ¿no? Ok. Ese iba a ser el proceso. Entonces fuimos a hacernos todos los estudios respectivos. Además, cuando voy a hacerme los estudios, me dicen como que, ay, tú tienes 36 años, pero tienes la reserva ovárica de una mujer de 42. Entonces, bueno, no estamos muy seguros de poder conservar bien. Posiblemente tengamos que hacer par de extracciones, no sé qué. Además, a mi esposo que le hicieron también su examen, le dijeron que tenía, no sé cómo se diga, pero bueno, el hecho es que sus soldaditos eran muy lentos. Entonces fue como, mira, esto va a ser complicado. A ustedes naturalmente les va a costar, pero bueno, igual hagamos la reserva. En ese momento costaba dinero, bueno, lo analizamos, vamos a hacerlo. Yo tampoco tenía mucha decisión de si hacerlo o no, porque era como que, no sé, es que yo creo que no quiero, o sea, ¿para qué voy a pasar por todo esto? Ya. Invertir toda esta pasta, si después creo que no quiero. Entonces él me decía, no sé, lo que tú quieras, y en ese momento pandemia, enciérrate en tu casa, no salgas a ningún lado. Ya, claro, estamos hablando de hace 5 años atrás. Sí, y entonces yo le digo, esto es una señal. O sea, porque claro, yo tenía como la cita para hacer como lo primero que había que hacer, que ya no me acuerdo qué era, y me la cancelaron por pandemia. O sea, porque vino el encierramiento, el clímax de la cosa, ¿no? Y entonces yo le dije, esto es una señal, no vamos a reservar óvulos, nada, ya veremos. Ese dinero. Sí, además ahora nos están dejando sin trabajo los dos. Claro. Fue como, mira, si en algún momento vamos a hacer, va a ser porque toca y ya veremos, o lo decidimos y lo intentamos, pero no vamos a hacer reserva, porque no quiero pasar por el proceso de la inseminación. Ok,
bien, lo dejamos así. Y como 2 años después, ya medio pasada la pandemia y todo el tema, yo empecé a sentirlo como más claro y empecé a decirle, mira, ¿sabes qué? Es que lo he pensado, definitivamente no quiero ser mamá. O sea, no creo que es algo que me interese, quiero hacer muchas cosas con mi vida, no voy por ahí, no me imagino, no tiene sentido. Y dijimos oficialmente, no quiero ser mamá. Y después de ahí prácticamente no hubo más conversaciones hasta justo mi cumpleaños número 40, que nos fuimos de viaje a Venecia, que era algo que yo había soñado toda mi vida. Nos fuimos de viaje a Venecia los dos y justamente en una conversación en el viaje a Venecia hablamos del tema y dijimos, mira, ya yo estoy cumpliendo 40, ya aquí las oportunidades son poca o nada. Yo quiero estar muy segura que tú estás de acuerdo con la decisión, claro, que yo estoy muy clara. Y él ahí me dijo como que, ¿estás muy segura? ¿De verdad? ¿No te da ni un poquito de ilusión? Y yo le dije, no, de verdad no. Y bueno, fue una conversación un poco dura porque yo le dije como que, mira, es momento de que tú me digas, porque si tú quieres estar con alguien que quiere un hijo, yo no soy. Y él, no, yo quiero estar contigo, pero ¿y si lo pensamos más? No, estoy muy, muy, muy decidida. Y él, bueno, estás muy decidida. Y fue muy tajante esa conversación. Y yo estoy muy segura de que ese día me embaracé. Estoy muy segura. Pero bueno, ¿qué tal? El hecho es que tuvimos esa conversación y era como un no definitivo y nos vinimos de Venecia con el no definitivo como más claro que nunca, en teoría. En la panza, el no lo llevabas en el vientre. Ajá. Totalmente. Y bueno, fue llegar acá y no sé, habrán pasado unas 3 semanas de haber llegado acá y un día yo estoy yendo a la oficina y estoy en el autobús y me da sueño, siento como mucho sueño. Y yo soy de las que se levanta, abre los ojos y se despierta. O sea, yo no soy de las que... Sí, yo me despierto súper activa. Y no soy de las que me da sueño en ningún momento del día. Y tengo un sueño horrible en el autobús. Y fue como, ¿por qué tengo tanto sueño? Y dije, estoy embarazada. ¿Ah, sí? ¿Lo pensaste de una? Total, lo pensé de una. Y claro, o sea, nosotros nos cuidábamos todo, pero yo lo supe de una. O sea, fue tener sueño en el autobús y decir, estoy embarazada. Ese día, evidentemente, el trabajo fue horrible porque yo estaba muy segura que estaba embarazada. Llego a la casa y me siento con mi esposo y le digo, tenemos que hablar. Me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, además revisé la aplicación y como que ese día me tenía que venir la regla, algo así, no me había venido. Y yo es que estoy embarazada. Y llego a la casa y le digo a mi esposo, tenemos que hablar, estoy embarazada. Y me dice, ¿qué te pasa? Sin ninguna prueba, nada, o sea, solo tu certeza. Yo estaba muy segura. Me dice, ¿qué te pasa? Nada que ver, es imposible. Y yo le dije, sí, pero ¿qué quieres que te diga? Estoy embarazada. ¿Por qué? Y yo, bueno, porque lo siento y me tendré que haber venido arreglado y no me ha venido. Bueno, pues te viene mañana, o sea... Más tarde. Tranquila. Y yo, estoy embarazada. Y él deja el show y yo, bueno, está bien, dejar el show, pues tal vez soy yo demasiado intensa. Así pasaron 3 o 4 días en los que yo seguía estando muy segura que estaba embarazada. Y todos los días me sentaba y le decía, estoy embarazada. Y él todos los días me decía que es imposible, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, tú a los 36 tenías ovarios de 42, a los 40 tienes de 50. Claro. A nosotros nos dijeron ya en su momento que iba a ser difícil por la vida normal. Nos estábamos cuidando, o sea, han pasado miles de años, no tiene sentido. Y yo le decía, ¿qué quieres que te diga? Pero es que sí. Se me dice, bueno, vamos a hacernos una prueba. Y yo ahí empecé a llorar, no me voy a hacer una prueba. Y él, ¿pero por qué no te la vas a hacer? Y yo, porque es que si me la hago me va a decir que sí y me voy a morir. O sea, no, yo no me voy a hacer la prueba. Entonces, bueno, pasó una semana casi. ¡Wow! Estoy embarazada y lloro porque estoy embarazada y cada día estoy más segura que estoy embarazada. Pero y él, pero vamos a hacernos la prueba y yo no me quiero hacer la prueba. Ni la casera, digamos. No me quería hacer ninguna prueba porque es que la prueba me iba a decir que sí y yo no quería el sí. O sea, yo no quería gestionar el sí porque yo estaba muy segura que la prueba me iba a decir que sí. Entonces, bueno, un día estaba yo en la calle con unas amigas, nos tomamos una cerveza y yo tomándome la cerveza con aquel remordimiento, estoy embarazada y me estoy tomando una cerveza. Yo no me voy a dejar de tomar la cerveza porque es que yo esto no lo quiero. Entonces, estoy imaginándome tu cabeza en ese momento y es como, wow, o sea, ¿cómo puedes vivir todo este tiempo con esa incertidumbre? Incertidumbre, certeza, ¿no? Claro, porque es que era certeza. O sea, no era ninguna incertidumbre, yo lo tenía súper claro, simplemente era como que no quería. Vamos a retrasar un poquito esta noticia, sí. Sí, y entonces, bueno, ese día digo, ¿sabes qué? Me voy a comprar la prueba saliendo con mis amigas, pasé por cualquier farmacia, me compré la prueba de farmacia y le escribo a mi pareja y le digo, mira, voy para casa y llevo la prueba. Y él, buenísima. Ese día justamente mis hermanos, que como te decía, tenemos una relación maravillosa, nosotros somos 4, una de mis hermanas vivía en Chile, mi hermano aquí en Barcelona y mi otra hermana en Madrid. Y mis hermanos me escriben, hoy tendrán tiempo para hacer una videollamada de hermanos y tal, que tenemos que resolver unas cosas. Mi padre había fallecido hacía muy poco y entonces mi hermana me dijo que teníamos que resolver algo. Yo entendí que era algo del papeleo de temas de mi papá.
Entonces yo dije como que, bueno, sí, hacemos la llamada. Entonces cuando llego a mi casa, mi pareja me dice, vamos a ver la prueba. Yo le digo, no, espérate, porque mis hermanos me dijeron para hacer una llamada y yo no me voy a ver la prueba, a ver el sí y que mis hermanos me llamen, porque ya, esto no, déjame hablar primero con mis hermanos. Ok, entonces mis hermanos llaman, hacemos la llamada. Bueno, por supuesto, llamada de cuentos, que más de tu vida, hora en llamada, 2 horas en llamada y todavía nadie contaba lo que teníamos que hablar. Y yo estresada y mi esposo así, detrás de la pantalla del teléfono con la prueba en la mano y que, entonces, o sea, yo quiero hablar. Y entonces en eso mi hermano, bueno, no, nada, es que lo que le queríamos decir es que mi hermana, la que vivía en Chile, había decidido venirse a vivir a España también. Y que además llegaba en un mes, a que ya todo estaba listo y que se venía en un mes. Y entonces, claro, fue una súper noticia, fue como wow, muchos años viviendo separados, fue como muy emocionante, yo entre la emoción y la angustia de la prueba. Y claro, cuando me dicen eso, yo sentí aún más certeza, porque dije, esto es muy obvio, ¿sabes? O sea, vienen todos mis hermanos, vamos a tener toda la familia acá. Y bueno, yo además también siempre sentí que todo esto tenía mucho que ver con mi papá, ¿no? Yo soy la menor de las niñas, yo siempre fui la niña de mi papá. Además, ese era otro tema. Yo estaba muy seguro que estaba embarazada de una niña, porque yo estaba embarazada de la niña de mi papá, era lo que yo sentía. Ok. Mira, se me paran los pelos. Y bueno, toda esta emoción de que mi hermana venía con los sentimientos agridulces de que yo estaba embarazada y era como, esto es parte del plan. Pero no es el plan que yo quería, o sea, porque no te embarazó una de mis hermanas, ¿sabes? Porque yo. Entonces, bueno, trancamos la llamada 1000 horas después porque evidentemente horas de hablar. Y voy al baño a hacerme la prueba, voy al baño, me hago la prueba, la dejo, salgo al cuarto, le digo a mi esposo, son 5 minutos, pusimos el móvil con el temporizador 5 minutos, nos sentamos uno acá al lado del móvil así, viendo el móvil fijamente, los dos así. Silencio, viendo el móvil nada más hasta que sonó, ¿no? Y cuando suena, mi esposo, ajá, y yo, ve tú, yo no voy a ir, o sea, ve tú. Y él, ajá, pero ¿qué voy a ver? Y yo le digo, 2 rayitas es positivo. Vas a ver 2 rayitas. Yo sentí que fueron como unos 45 minutos del caminada de la cama al baño y ver el pisito, pero bueno, ahora me imagino habrán sido segundos. Y él me dice desde el baño 2 rayitas. Y yo le dije, lo sabía. Y enseguida empecé a llorar. Y él sale del baño y me dice, ¿qué quieres hacer? Ya va, espérate, todavía no sé. Y yo lo único que hacía era llorar. Y yo lo único que dije en ese momento fue, el universo me tiene que estar jodiendo. Y él me atajó y me dijo, el universo no nos jode, ya va. Y yo fue como, bueno, fue llanto toda la noche, sin mucha conversación. Simplemente era como que, no sé, yo lo sabía. Como para mí era muy claro, pero por procesar, ¿no? Sí. Entonces, al día siguiente fue que, ¿sabes? Como un poco más respirada, fue como, no, necesito un médico, porque además, el otro pensamiento que vino a mi mente fue, me voy a morir. A los 40 años no puedes estar embarazada, es mortal estar embarazada a los 40 años. Que eso es muy cultural latinoamericana, ¿no? De que a los 40 años es un embarazo de súper alto riesgo. Entonces yo le decía, tengo que ir al médico ya, porque es que esto no puede ser. Entonces llamo al médico, a mi ginecólogo, y digo, no, creo que estoy embarazada. Me hice una prueba de patada, estoy embarazada, necesito una cita con el ginecólogo. Y me dicen, ¿cuándo fue tu última regla? Había sido hacía 4 semanas. Y entonces me dicen, bueno, ok, entonces te pongo la cita dentro de 3 semanas. Y yo, ¿tú estás loca? O sea, te estoy diciendo que estoy embarazada, que tengo 40 años y que me voy a morir. ¿Cómo me vas a dar la cita dentro de 3 semanas? Entonces, no ves la urgencia, claro. Dentro de 3 semanas. Entonces yo no aguanté, puse la cita con mi ginecólogo dentro de 3 semanas, pero llamé a todos los ginecólogos que ven en Barcelona a ver cuál me podía atender mañana. Y entonces fui con un señor que no conozco de nada. Y mi esposo. Pero estaba disponible, claro. Sí. A decirle, señor, estoy embarazada y tal. El señor me pregunta a cuántas tenía 4 semanas desde la fecha de última regla y me dijo, bueno, es muy pronto, no podemos hacer nada más que una prueba de laboratorio para confirmar que no podemos hacer nada porque hay que esperar por lo menos a las 6 semanas para hacer un eco. Y yo estaba muy agitada, o sea, yo estaba muy agitada. Yo, señor, pero ya va, pero es que no entiende, pero es que esto ya va. Y el señor me dice, ¿pero lo quieres tener? Y yo dije como, ¿cómo este señor me está haciendo esa pregunta? Me quedé muy fría y el señor me dice, porque lo primero que tienes que hacer es decidir si lo quieres tener o no. Porque entonces mis indicaciones serán diferentes. Y yo, claro, ¿cómo diferentes? Claro, yo no tenía idea, porque, Latinoamérica, que en España la interrupción es legal, todo, ¿sabes? Es una cosa que la gente hace, ¿sabes? Es un proceso, sí. Es un proceso normal. Absolutamente que lo hace aceptado. Por la seguridad social y tal. Yo no tenía ni idea. Entonces, ese cuestionamiento no había estado en mi cabeza. Porque no era una opción para mí.
porque era ilegal y todo lo demás. Pero cuando ese señor me lo pone sobre la mesa, ahí sí fue como horrible. Porque fue como, además de que yo, esto no es lo que quería, puedo no tenerlo. Pero entonces era como que, pero señor, usted me va a poner a mí a tomar esa decisión. Esa decisión es muy dura. Entonces el señor me explicó cómo era el procedimiento si quería, y cómo, o sea, qué tendríamos que hacer si quería y qué teníamos que hacer si no quería. Pero había unos, para no querer, hay unos deadlines recomendados, ¿no? O sea, como que, ya no me acuerdo, pero creo que es como era como hasta la semana 9, que es recomendable hacer la interrupción, bla, bla, todo el tema. Entonces era como que tienes este deadline. Y creo que el deadline casi coincidía con mi visita con el ginecólogo mío. Entonces fue como, bueno, fueron 2 semanas de tortura, André. O sea, 2 semanas de tortura porque además era mi esposo diciéndome, bueno, ¿qué quieres hacer? O sea, entendiendo que las 2 opciones están sobre la mesa, ¿qué quieres hacer? Y yo no tenía idea de qué quería hacer porque era como que, guau, qué fácil, ¿no? O sea, esto se puede hacer, voy y lo hago y aquí no ha pasado nada. Y sigo con mi plan, que era no ser mamá, pero si tengo un bebé adentro es por algo. Entonces, ¿quién soy yo para ir en contra del plan del universo? Y entonces es un poco lo que te decía yo al principio. Esto ocurre en temporada de eclipse. Y lo que yo tengo muy claro es que si tú no sigues el plan que te van marcando los eclipses y vas por otro lado, se te va a complicar la vida heavymente. Entonces era como que, ¿qué es lo que me está pidiendo el universo? El universo me está pidiendo que lo interrumpa y que sea muy firme en mi plan. O sea, y esto es como una prueba de fuego para yo, como claro, porque entender lo qué tan puedes segura estoy con mi plan. Claro, las dos son válidas. Sí. Más bien el universo me está diciendo que el camino es otro. Y justamente como te digo, como a mí me tocaba en la casa 12 era, ¿qué me dice mi alma? O sea, el alma tiene un plan para mí que es distinto al que mi cabeza tiene y yo hasta ahora no lo he sabido ver y tengo que seguir ese plan. Tuve muchas conversaciones con mi hermana en las que mi hermana no sabía porque nadie sabía, pero como nosotras en temporada de eclipses analizamos mucho los eclipses y nos analizamos mucho la una a la otra, yo insistía en que mi hermana me analizara mis eclipses como para ver si mi hermana me daba una respuesta sin saber, ¿no? Pero además mi eclipse era, los eclipses son en pares, en 2 áreas de tu vida, porque en un área de tu vida tienes que soltar cosas y tienes que cerrar ciclos, y en otro área de tu vida tienes que incorporar. En mi caso yo tenía que soltar y cerrar la casa 5, que la casa 5, entre otras cosas, porque las casas son siempre muchas cosas, es la casa de los hijos. Y tenía que incorporar en la casa 12, que es la casa de la intuición, los sueños, el alma, poco eso, ¿no? Entonces mi hermana y yo viendo diferentes escenarios, hablamos de que, claro, la casa 5, cuando tienes un eclipse nodo norte, o sea, tienes que soltar en la casa 5, una de las cosas que entra dentro de las interpretaciones es justamente una pérdida o aborto, porque es soltar a un hijo. Entonces yo hubo un momento que dije, está muy claro, yo tengo que soltar en casa 5, incorporar en casa 12, entonces tengo que soltar a mi hijo para incorporar mis sueños, porque es mi casa 12. Ya. De hecho, mi hermana me lo dijo como muy claro en una conversación y yo dije, está claro, pero yo no o sea, es que pensaba en eso y me daban como ganas de vomitar. Ya. Y era como, el estómago me hacía como así, ¿sabes? Como que se me comprimía, se me apretaba y me dolía. Y yo decía, ¿será que es por aquí? ¿Será que es por aquí? Pero está claro, Jay, soltar en casa 5. Y después yo me decía a mí misma, Jay, tú sabes que interpretaciones hay 50,000. O sea, que no es como que esto es así y ya. Y que la decisión es tuya. Entonces, bueno, 2 semanas de llorar todos los días, de ir al trabajo como un zombie. O sea, lo último quería ir al trabajo, no quería nada. Tu cabeza estaba puesta en otro lugar. Y 15 días de conversaciones muy duras con mi esposo, en el sentido muy duras para mí, porque es que él no tomaba decisiones y yo quería que él tomara una decisión. Ya. Y él se mantuvo firme en lo que tú quieras lo voy a apoyar. Porque yo le decía, ¿pero qué quieres tú? Yo no te voy a poner en esa situación. Ayúdame, coño. Y era así, era un ayúdame, que realmente no era ayúdame, porque es que yo creo que él me ayudó como me tenía que ayudar. Claro. Porque esa decisión era la mía, puerta no era de él. Claro. Y exacto, y mostrándome que lo que fuera él me iba a apoyar. Pero yo quería que alguien tomara la decisión por mí, porque es que yo entonces quería que la tomara la astrología con mi hermana, quería que la tomara el ginecólogo, quería que la tomara mi hermano, mi esposo, quería que la tomara alguien, pero no yo. Y estaba muy, muy, muy agobiada. Hasta que un viernes yo no podía más. Bueno, yo decía, ok, si tengo que escuchar a mi alma, tengo claro que esto es casa 12, intuición, tengo que escuchar a mi alma. Déjame hacer ejercicios de meditación, déjame hacer cosas. Entonces empecé a buscar ejercicios para escuchar a tu ser espiritual. Entonces empecé a buscar todos esos ejercicios, a hacer ejercicios. Recuerdo que el primero que hice, yo la verdad es que cuando conecto con meditaciones, conecto súper bien. Me gusta bastante meditar
tengo cero el hábito, ¿no? Pero bueno, el hecho es que me encerré en el cuarto, le dije a mi esposo, voy a hacer una meditación, ok. Me puse todo el tema, entonces típico que cierra los ojos y la luz azul, la luz blanca, la luz morada, empieza a ver luces y yo vi una luz súper clara, rosada además, que yo siento que como que se formó así, o sea, como que la bolita se formó así y fue como, bueno, como una imagen que para mí es típica de nacimientos, de nacimiento Virgen María, José, que fueron como dos personitas así, como que abrazadas y como una persona en medio. Vi clarísimo esa luz, esa imagen la vi súper, súper clara. Y yo ahí dije, como que, ¿sabes? Fue como que, no, mi ser espiritual que me está diciendo, no vayas por ahí, que por ahí no es. O sea, no me estés intentando convencer de algo. Yo ahí tenía entró mi la decisión mente, súper clara. claro, Sí, otra vez, exacto. Sí. Ahí entré a sabotearme yo otra vez con mi ego. Entonces, bueno, yo tenía eso en mi mente diciendo como, coño, mi ser espiritual me dijo eso, pero yo no lo quiero escuchar. Entonces, bueno, llega este viernes que yo estaba muy mal, solo te lo dijo lloraba. como muy sutilmente también, Sí. ¿no? Como, no te voy a invadir, pero es esto. Sí. Pero bueno, yo no podía parar de llorar. Además, claro, yo estaba de luto, además. O sea, eran demasiadas emociones. O sea, mi padre había fallecido hacía 3 meses. Yo lloraba todos los días por mi padre todavía. Yo no entendía lo que había pasado con mi papá. Esas eran miles de las cosas que yo decía. Yo decía, yo no puedo ser mamá sin mi papá. Yo no puedo ser mamá porque no estoy lista. Bueno, otra interesante es que, claro, con la astrología, yo una de las primeras cosas que hice fue sacar cuentas. O sea, si quedé embarazada este día, más o menos cuándo voy a dar a luz. Ok. Voy a dar a luz más o menos por esta fecha. Mi hijo va a ser Escorpio. Yo no puedo tener un hijo Escorpio. O sea, está claro que no. Porque, bueno, hay muchos prejuicios sobre Escorpio, pero bueno, en general la energía Escorpio es una energía muy intensa. Y yo decía, no. O sea, lo último que yo quiero en mi vida es un hijo Escorpio. O sea, está claro que por aquí no es. Entonces, bueno, ese viernes no podía más, estaba muy, muy mal. Y mi esposo ya no sabía qué hacer. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vete, déjame sola en la casa, vete. Y ven dentro de horas, no sé, déjame aquí. Y él se fue. Y yo me quedé en mi casa. Y me quedé sola en mi sofá, sentada, respirando, tratando de entender y tratando de pensar y diciendo eso como que tengo que escuchar a mi alma, el alma te habla desde la certeza, el alma te habla desde la certeza. Y entonces yo empecé a preguntarme a mí misma, ¿por qué no quiero ser mamá? Ok. Y empecé a decir, una de las primeras cosas que me dije, porque mi vida está bien, yo no quiero que mi vida cambie. Y eso para mí fue como un balde de agua fría a mí misma. Dije como, Jay, eres idiota. ¿Cómo que no quieres que tu vida cambie si la vida es cambio? Si tu vida no cambia, quiere decir que tú no evolucionaste. Claro. Si tu vida no cambia, quiere decir que estás estancada. Entonces ya vaya, ese es el peor motivo que te puedes dar para no querer ser mamá, que tu vida no cambie. Tu vida tiene que cambiar para que la estés viviendo. Entonces, por ahí no es, esa respuesta no es, siguiente respuesta. Entonces fue como, no quiero ser mamá porque, y si mi bebé me nace con una enfermedad o le da una enfermedad más adelante o algo, ¿cómo voy a gestionar yo eso? Y fue otro balde de agua fría, justamente por lo que había pasado con mi papá. Es como, tú no has entendido todavía que tú no controlas la vida y la muerte, que tú no vas a controlar si tienes un hijo o no tienes un hijo, si le pasa algo, si a tu esposo le pasa algo, si a tu mamá le pasa algo. O sea, tú no controlas la vida. Y cuando me dije, tú no controlas la vida, dije, si yo no controlo la vida, ¿por qué estoy intentando controlar la vida de mi bebé al querer plantearme la idea de interrumpir el embarazo? Y en ese momento entendí, claro, yo no quiero ser mamá porque tengo mucho miedo, pero justamente el miedo nos protege, como tú decías antes. ¿De qué me está protegiendo el miedo? De algo completamente desconocido. Evidentemente, yo no quiero ser mamá porque no tengo ni idea de lo que es ser mamá. Y es un universo tan grande y tan desconocido que me da terror enfrentarme a él. Pero me puse a pensar cuántas veces había enfrentado y había asumido decisiones de mundos desconocidos, como emigrar 2 veces, bueno, como tantas cosas. Y justamente ahí dije, Jay, de esto va tu eclipse. Tu eclipse va justamente que conectes con un universo que no conoces, que es tu casa 12. La casa 12 es lo que tenemos más oculto que no vemos. Y yo dije, esto es. Porque el miedo a lo desconocido, la única forma de superarlo es conocer. Y no hay otra forma de conocer lo que es maternidad que siéndolo. Y en ese momento que yo estaba pensando en eso, yo sentí como una lucecita blanca que me pinchó aquí y que me bajó por todo el cuerpo, que te lo digo todavía, me pone la piel súper de gallina porque la sentí. Sentí la luz bajando por todo mi cuerpo. Yo estaba llorando con toda mi reflexión. Sentí la luz bajando por todo mi cuerpo y de repente empecé a reír a carcajadas, incontrolablemente. A reírme. Y en eso justamente mi esposo entra por la puerta y me ve en el sofá, muerta la risa. Y me dice, ¿qué pasó?
Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer, papá? Que vamos a tener un bebé. Mucha emoción. Y él se me acerca así como, ¿estás segura? ¿Qué está diciendo? Yo le dije, amor, es demasiado buena noticia. Vamos a ser demasiado felices. Y él así como en shock, como... ¿Y esto quién es? Claro. Y él simplemente me dijo, ¿pero estás segura? Yo le dije, amor, no me preguntes más porque estoy muy segura. Y fue como pasarnos un chip, o sea, de 15 días de llorar y de todo. De ahí en adelante todo fue... Vamos a ir a comprar ropita y veamos una cuna y veamos que la vida y que ser mamá. Y empecé a disfrutar mi embarazo como no tienes una idea. O sea, amé estar embarazada. Estar embarazada es lo máximo de ser mamá. Bueno, si tienes un embarazo bueno, ¿no? Porque los embarazos que son complicados, pero mi embarazo fue bastante ligero y fue como mágico. Y fue simplemente así, fue como... Y fue ahí cuando dije, entendí. Es lo que te decía, entendí lo que es la intuición. Entendí el trabajo que tienes que hacer para callar un poco a todo el otro ruido y dejar... que la intuición se comunica contigo, que no se comunica con palabras, que se comunica con energía, que se comunica con sensaciones, que se comunica con emociones, más allá que con ideas lógicas. Sí, te entiendo. Es que, fíjate, a veces uno puede pensar que, bueno, voy a preguntarle a las cartas, voy a preguntarle a mis eclipses, qué es lo que tengo que hacer, pero las interpretaciones son un montón. Entonces, lo que tiene que privar allí es cómo te sientes, o sea, cómo te hace sentir esa sensación esa decisión que estás tomando, ¿no? O sea, yo siento que a mí me pasa, lo digo siempre, pero me pasa en el estómago, es como una angustia que no soy capaz de procesar y se manifiesta igualmente en voy al baño, o sea, estoy como mal del estómago incesantemente hasta que digo, bueno, no, ya, o sea, esto no puede continuar, o por aquí no es. Y de repente sientes como, claro, era esto, ahora de repente sientes tranquilidad, de repente sientes paz. Igualmente puedes no saber cómo lo vas a resolver, no tienes la respuesta inmediata, pero sabes que por allá no era. Entonces es como el universo, de alguna forma, te puede hablar a través de un montón de herramientas, pero la conexión real con esa herramienta tiene que ver con, es como que te muestras las dos caras, te las estoy mostrando, estas, pero definitivamente la decisión tienes que tomarla en consonancia con tu sensación, con cómo te sientes. La decisión siempre es tuya y eso es muy difícil de entender. Es lo que te digo, yo pasé semanas buscando que alguien decidiera por mí. Y la verdad es que nadie nunca va a poder decidir por ti, aunque lo que puede pasar es que alguien decida por ti, pero tú estás muy de acuerdo con esa decisión y entonces la tomas. Pero realmente estás decidiendo tú, lo que estás es validando tu decisión. Que bueno, a veces necesitamos validación, pero las decisiones las vas a tomar siempre tú. Y de hecho, varias semanas después, cuando ya evolucionó todo bien y comunicamos la noticia a la familia, y tuve una conversación con mi hermana después de este tema, porque mi hermana ni se lo imaginaba. O sea, yo pasé casi 4 meses trabajando con mi hermana todos los días, grabando podcast todos los días, súper embarazada, y ella nunca lo notó. Cercanas, ¿no? Y ella no se lo podía creer cuando se lo dije, como que, pero ¿cómo es posible que yo no lo haya notado? Pero bueno, ya cuando tuvimos una conversación en frío y yo le expliqué un poco lo que había pasado y las conversaciones que tuve con ella buscando respuestas sin que ella lo supiera, y ella me decía justo eso, es que claro, yo todas las respuestas que te estaba dando, todos los posibles escenarios que te estaba dando, te los estaba dando desde mi percepción, desde mis creencias, desde mis ideas. Y eso es lo que te va a pasar siempre, sobre todo cuando consultas una fuente. O sea, cuando voy a una tarotista a que me lea el tarot y me diga cosas, o a que me lean una carta astral, o a que me lean buscando una respuesta, esta persona nunca va a hablar desde ti porque es imposible. Entonces siempre te va a estar hablando desde sus prejuicios. Y sus prejuicios no necesariamente te van a ayudar. Por eso pasa mucho a veces que tú vas con estos lo que sea, cualquiera de estas cosas, y dices como que ay no, esto no sirve para nada, es malísima, no me dijo nada coherente, porque es que claro, lo que tú querías oír no te lo dijeron, que puede pasar también. Ya, y también esto de, a veces tenemos esta mala costumbre, en la que me incluyo, de como ir a buscar respuestas en todos lados, en gurús, en cursos, y sí, por supuesto te dan herramientas, pero para mí, y es algo con lo que siempre me lo repito como mantra, es eres la pregunta y eres la respuesta. La respuesta, o sea, si tú buscas bien,
la respuesta está dentro de ti, no necesitas preguntársela a nadie. Aún y cuando suene como demasiado ambiguo, y sí, porque todos queremos respuestas como fácil de leer. Yo particularmente, por ejemplo, empecé con los registros akáshicos y terminé en el tarot porque para mí era mucho más claro leer la energía de las cartas que leer la energía de la akasha en su momento, porque entraba mucho en juego mi propia confianza en lo que me llegaba, ¿no? Era como decir, esto no tiene sentido, o me estoy inventando todo esto. Entonces, claro, el tarot me daba como otra certeza. Entonces estoy tratando de vuelta de ir a ese akasha y como tratar de confiar más en mis sensaciones y tal, pero eso no te lo da nadie, más que creo que el secreto, el meollo del asunto es entender quién eres, saber que eres energía, que eres un alma absolutamente sabia y que eres mucho más que este cuerpo físico que ven tus ojos físicos, ¿no? Entonces, si eres capaz de entender que eres esa energía y que hay tanta sabiduría dentro de ti porque vienes de muchas vidas, esto es como nada más una obra de teatro que te pone a prueba, como para que vayas pasando capítulos que te permitan llevar a tu alma a una evolución, que eso no significa ser mejor, peor persona, no, es poder creo que tiene que ver como ir encontrando la coherencia entre el alma, el cuerpo, el espíritu y poder vivir más en armonía con todo eso que va pasando y, como tú dices, imposible controlar. Y yo creo que eso que tú cuentas que sientes o piensas entre los registros akáshicos y el tarot, que el tarot te da como un poco más de certeza porque tienes la carta, porque tienes la imagen, porque tienes la figura, es una mentira que te cuentas y una mentira que nos contamos todos, porque es un poco lo mismo. O sea, es lo que yo te decía de el eclipse. Bueno, claro, tengo que soltar en casa 5, soltar hijos y tengo que incorporar en casa 12. Sí, pero al final, después de todo mi proceso, como te digo, cuando sentí esta paz y esta felicidad, yo decía, Dios, es que es por aquí, porque en cuestión de minutos sentí felicidad cuando tenía 15 días sintiendo dolor horrible y sufrimiento. Entonces es el camino, sin duda, es el que me hace sentir feliz. Entonces después lo pensé en frío y justo en esta conversación con mi hermana decía, claro, es que hay 1000 interpretaciones y la interpretación que tú le des, aunque sea muy casa 5 y muy todo y que tiene un significado, hay una interpretación. Y yo hoy en día lo veo como que, claro, es que era casa 5, pero además era un eclipse en Libra, entonces tengo que soltar mi relación con el tema hijos. Tengo que soltar esa relación un poco tóxica que tenía yo en mi mente y en mi interior con la maternidad, y tengo que incorporar en casa 12, pero además era Aries en casa 12, entonces tengo que ser mucho más valiente para escuchar a mi intuición, porque Aries es valentía. Entonces, entre todas las cosas, esa fue finalmente la interpretación con la que yo me quedé de mis eclipses en ese momento. Pero porque reencontraste tranquilidad, claro, exacto, en esa interpretación. Sí, exacto. O sea, fue mi interpretación final después de que decidí, voy a avanzar con esto, voy a ser mamá y voy a tener a mi niña y me siento feliz con esta decisión. Entonces, aquí también fue como ver como que aquí también cabía esta interpretación. Claro. Y con esta interpretación me siento en paz. Y quizás otra persona en otro momento, y porque está en otro proceso de evolución de su vida, va a sentir paz con la decisión contraria. Totalmente. Decir, no, definitivamente, gracias por mostrármelo, pero me da paz decidir que no estoy en el camino, no estoy en la disposición energética para. Y eso también es válido. O sea, es como... Exacto. Lo digo básicamente porque no es como romantizar todo el proceso, pero es justamente poder entrar en sintonía con tus sensaciones y que tomes la decisión que más se ajuste a tu energía del momento, ¿no? Como lo que te da paz. Yo sigo creyendo, evidentemente, porque viví demasiados años ahí y porque estoy donde estoy hoy y lo siento, sigo creyendo que el decidir no ser madre es una decisión súper válida, súper válida. Lo que sí creo es que las personas que se la están cuestionando, o sea, que cada tanto en tanto se hacen la pregunta, siento que cuando te haces la pregunta, mi invitación sería a tratar de darte una respuesta más allá del miedo. Si tienes una respuesta más allá del miedo con la que te sientas feliz, esa es la respuesta y ese es el camino. Tal cual. Y te puedo decir que una cosa que a mí me costó mucho fue que yo, como te digo, disfruté mi embarazo porque me encantó la etapa, pero nunca, o sea, era absolutamente incapaz y me lo cuestionaba mucho de imaginarme a mi hija, o sea, de como que estar medio despierta con, ay, ¿cómo será mi hija? Y te imaginas tú y yo aquí, la niña. No me lo podían imaginar, era una cosa como que mi mente no estaba ahí. Y yo decía, ¿será que no me termina de hacer ilusión? ¿Será que de verdad no voy a ser buena mamá? ¿Será que de verdad no estoy para esto? Y tomé la decisión equivocada. Pero me sentía tan tranquila que decía, no, es por aquí y ya lo irás viendo. Y yo hoy en día estoy muy segura de que la decisión de ser mamá
hay que atravesarla, porque es que si no la atraviesas nunca lo vas a saber. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente si lo atraviesas de la forma incorrecta, pues posiblemente te arrepientas. Y justamente eso es lo que creo, que la maternidad es muy de cada quien, Ujú. muy, muy, muy personal, porque además he tenido el maravilloso placer de vivirlo muy de cerca con muchas mujeres, porque hice un muy buen grupo de amigas embarazadas, entonces todas tenemos hijos al mismo tiempo y he visto muchas diferentes formas de maternar, y es como todo, Andreina. Es un sacrificio si tú decides que sea un Ujú. sacrificio, una decisión, todo, todo. Es divertido si tú decides que sea divertido. Tal cual. Y esto es la maternidad y es la vida. Y es la trabajar en vida. si lo asumes como sacrificio, y que estar casada es un sacrificio si lo decides como un sacrificio. Todo lo que decides hacer en la vida va a ser lo que tú quieras que sea, la energía que tú le pongas. Eso mismo va a ser. Eso es lo que yo creo hoy. Y que si tú quieres vivir una experiencia, pues lo que te toca es atreverte a vivirla. Y no hablo solo de la maternidad, hablo de cualquier cosa, de emigrar, quiero estudiar un año fuera, quiero pasar una semana de retiro sin hablar, qué sé yo. Lo que quieras hacer, la única forma de vivirla es vivirla, pero tú decides con qué actitud la vas a vivir. Y va a ser la actitud que tú le pongas. Sí, estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, las experiencias terminan siendo neutras, ¿no? O sea, como que la vida te pone situaciones. Está pasando esto, esto y esto. Y tú tienes la potencialidad de vivirla como el mejor regalo o el peor desastre de tu vida, ¿no? Pero todo tiene el potencial de ser positivo y de ser negativo dependiendo con los ojos con que lo mires. Estoy absolutamente de acuerdo. Me parece, nada, como te decía, una historia muy, muy, muy linda. Siento también que poco se habla de este no rotundo a este sí rotundo, que me parece mágico, hermoso, delicioso. Igual lo opuesto del sí rotundo al no rotundo, porque tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con el conectar con quién eres, con lo que sientes, con lo que te da paz, con lo que te da felicidad. No importa cuál sea, no importa cómo lo miren otros ojos, cómo lo sientan otros corazones, lo importante es cómo lo mires tú, cómo lo sientas tú. Y eso es siento yo que es el camino, ¿no? O sea, poder vivir la vida en autenticidad. Para mí es vivir la vida como en sintonía con lo que te permite fluir, ¿no? Y todo lo que te contrae, esta sensación de cuando tienes miedo, estás así como chiquitito, como contraído, y de repente te expandes y dices, sí, no, yo puedo con esto, está todo bien. O sea, es como vivir en esa energía, no todo el tiempo, porque es parte de esta misma densidad en la que estamos, no poder estar en paz con la idea de que no te vas a sentir así todo el tiempo, pero que si te das el tiempo, si te regalas silencio, si bajas el volumen a esa bulla exterior, estoy segura que lo puedes encontrar, ¿no? Sea cual sea la decisión, en la maternidad, total, en la carrera que vas a estudiar, hacer un podcast, en meterte influencer, qué sé yo, métete, o sea, de repente me dieron las ganas de cantar. Y es como, ¿por qué alguien tendría el poder de decirte que no puedes hacer algo, no? Sí, y yo te puedo decir, hoy en día mi nena ya tiene 7 meses, me arrepiento cero de la decisión, lo he disfrutado. Es una delicia, es una hermosura, infinito. No la conozco en vivo, pero lo sé, es hermosa. Y yo todavía no me lo creo, justo ayer lo pensaba un poquito, que mi esposo y ella se fueron a dormir un poco antes que yo, y cuando yo voy a la cama y los veo a los dos ahí, me acuesto a la de ella, la veo y digo, Dios, ¿esto es mío? Todavía no me lo creo. ¿Qué es esto tan raro? Ser asombroso, ¿no? Sigue siendo muy impresionante y muy raro, pero yo lo estoy disfrutando un montón y pienso mucho, porque además estos días he visto mucho en la calle mamás con niños un poco más grandes, de 1 año, de 2, típico haciendo berrinches, y he leído mucho sobre los berrinches que son inevitables, que son parte del proceso del desarrollo. Y claro, veo a esas pobres mamás con estos niños y pienso, ¿no? Cuando yo esté ahí, ¿será que me voy a arrepentir? ¿Será que voy a decir, esto es durísimo, esto es horrible? Claro. ¿Quién me manda? Y sí, y no sé por qué siento que no voy a llegar ahí. Por algún motivo lo siento. O sea, seguro mi hija va a tener berrinche y seguro va a ser un caos, pero yo siento que no voy a decir en ningún momento te quiero lanzar por el balcón. Muchas mamás me dirán, ay, ya te veré, ya te veré. No lo sé, bueno, sí me siento yo ahora. Claro, ahorita estás súper enamorada de tu bebé. Sí. Además eso, digo, es hermosa, pero más allá de lo físico, se nota que es súper sonriente, ¿no? Sí, sonríe un montón. Y a lo que decías, ver una barriga embarazada, a mí me parece la cosa más, además es común, la ves todo el tiempo, pero es la cosa más impresionante del mundo. Es como un ser humano se está formando allí día a día, poquito a poquito, no sé, son esos milagros de la vida
que de repente, como son rutinarios, parecen ser menos asombrosos, pero son increíblemente asombrosos. O sea, yo veo una barriga y digo, Dios mío, o sea, me genera muchísimo amor, como digo, Dios, o sea, es increíble. Veo las olas del mar y me pasa lo mismo. Y yo digo, o sea, qué increíble es la naturaleza. O sea, está haciendo milagros todo el tiempo, tum, 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 uno tras otros, y uno preocupado por una cantidad de estupideces y de banalidades que vuelvo y digo, ¿son necesarias? Sí, porque es que si también son parte de la vida. Claro, si no comprendes esa contradicción y esas polaridades, no eres capaz de entender cuando estás súper bien, cuando estás súper mal. No sé, cuando de repente se te quita ese mega dolor de cabeza que tenías, después dices, ay, qué bien no tener dolor de cabeza. Pero cuando lo tienes todo el tiempo, lo normal es no tener dolor de cabeza, entonces no lo percibes como algo asombroso y maravilloso y único, y poder pararte de tu cama y poder ir a tomarte un café y poder hablar, tener estas conversaciones y poder llamar a tu mamá, así no la tengas cerca, que la tengas cerca, maravilloso, o a esta persona que hace ese rol en tu vida. O sea, como todo es mágico, siento. Cuando puedes despertar en el sentido de poder ver amor en todo lo que ocurre, es increíblemente maravilloso, inclusive en las cosas que quizás no nos parecen tan lindas. Y igualmente con la muerte, ¿no? Es un proceso en el que es la única certeza que sí tenemos todos, y quizás esta misma comprensión de entender quiénes somos también nos da paz en entender que esto es transitorio, pero nuestro lugar no es este, nuestro lugar está allá, donde nuestra alma está todo el tiempo evolucionando, y son energías que se quedan con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Te pregunto, en esta conexión con tu papá, que también lo pusiste en un post que trascendió hace poco, ¿has podido de algún modo conectar con esa energía? ¿Sientes que has tenido como esa posibilidad? O hay veces, viste, que el dolor es tan fuerte que bueno, retrasa ese proceso, ¿no? Pero ¿has tenido esa posibilidad? Yo siento que es un proceso durísimo, infinito, siento. Pero yo creo que mi papá ha estado allí siempre. Que lo he sentido más o menos, depende, sí. Hay momentos incluso que el día a día hace que yo de repente diga como, guau, ya va, ¿dónde está mi papá, no? O sea, como que tenía un par de días que no me concentraba un poco en recordarlo y en traerlo. Pero yo siento que mi niña es mi papá. Y bueno, eso fue parte de muchos conflictos míos, porque yo sentía que evidentemente todo esto estaba relacionado. Para mí era imposible desligar las dos cosas. Mucha gente me decía, ay, entonces si es un niño lo llamas Antonio, si es una niña Antonia o Antonieta por tu papá. Y yo todo lo que me repetía era, no, yo quiero que mi niña tenga un nombre nuevo, yo quiero que ella sea una nueva línea, porque justamente yo siento que el mensaje viene un poco por ahí, ¿no? O sea, que no es simplemente que mi papá la trajo para que fuera ella, para reencarnar o lo que sea, no. Entiendo. Yo creo que yo lo que siento es que más bien fue justo como para que la vida continúe, evolucionemos y vayamos hacia otro lado y que aprendamos de sus errores y de sus aciertos. Entonces yo siento que si bien ella es un poco reflejo de mi papá, es reflejo de mi papá en ese sentido, es reflejo de mi papá en lo que mi papá no quiere que nosotros caigamos, o sea, lo que mi papá no quisiera no haber sido. Okay. Y en todas esas cosas de las que mi papá se arrepintió en sus últimos momentos de vida. Eso es lo que yo siento un poco. Entonces por eso veo la energía como allí. O sea, como que siempre que nosotros hagamos cosas distintas, evolucionemos y le sonriamos mucho más a la vida, estará como conectando esa energía de mi papá con la tierra un poco. Te hago una pregunta. ¿Tienes alguna forma de ejercicio o ritual que te permita como eventualmente hacer estas pausas y decir, bueno, mira, necesito, como esto que decías, tengo días que no conecto con su presencia o con su imagen? ¿Hay algo que sueles hacer como para ir a ti de nuevo, sea para lo que sea? Porque necesitas paz, porque necesitas una respuesta. Sí, como te digo, tengo poco hábito pero cuando me siento así como un poco agobiada y que necesito como conexión conmigo o con mi papá o con lo que sea, respiro. Respirar me ayuda mucho, o sea, hacer la pausa y hacer ejercicio de respiración me ayuda mucho. Yo entendí hace unos años lo importante que era la respiración, que parece algo muy obvio y algo que damos por sentado todo el tiempo, y es muy importante. Es otro milagro.
Y justo a mi nena le hago muchos ejercicios de respiración y siento que los entiende y que se calma un poco cuando respiramos juntas. Pero busco estar en algún espacio un poco más tranquila y hago un poco de ejercicios de respiración y trato que al menos sacar el ruido del día a día. Y con mi papá, cuando me siento un poco agobiada, que siento que me falta, intento ir al cielo en la noche. Cuando yo me asomo al cielo, la primera estrella que veo brillando, esa es mi papá siempre. O sea, no sé cuál ni cómo, pero la primera estrella que veo brillando siempre es mi papá. Y siempre hablo con él en forma de estrella. Eso siempre lo hago. Oh, qué hermoso, me encanta. Y es que si así lo sientes es porque así es. Te lo pregunto porque, nada, yo siento que todos tenemos formas muy, muy diferentes, muy variadas de volver a nosotros, de conectar. Para unas personas es correr. A mí me sirve mucho escribir. Y esto que tú dices, respirar. Me sirve muchísimo el mar. Para mí el mar es una conexión inmediata como con esa divinidad, y es poder, viste, esa sensación de que te sientes tan chiquitita cuando estás frente al mar, y es decir, está todo bien, o sea, como que le puedes dar perspectiva a todo eso que está pasando y quizás de vuelta a darle importancia, no voy a decir a lo importante, porque lo importante para cada quien es diferente, pero sí a lo esencial, ¿no? A lo que es esencial para cada uno. Vuelvo y digo, ¿no? Todo es absolutamente válido. Te quiero hacer una pregunta. ¿Se imagina que puedes volver atrás? Puede ser a cualquier momento de tu vida. Puede ser ayer, puede ser a la Jay chiquitita, puede ser a la Jay antes de, cuando tenía la certeza de no querer ser mamá, la Jay mamá. Pero si pudieses volver a un momento clave, ¿a qué momento irías? ¿Y qué te dirías si pudieras como susurrarte al oído que te hagas caso? En este momento volvería sin duda a la enfermedad de mi papá. Me montaría en un avión mucho más rápido y me diría justamente, hey, vive esto, disfrútalo, porque no controlas la vida. La enfermedad de mi papá yo traté mucho de controlarla. Y traté mucho de controlar lo que le iba a pasar a mi papá y las decisiones que íbamos a tomar. Yo estaba tomando decisiones para dentro de un año, cuando, o sea, sabes, como esto va a pasar en un mes, esto en 2, esto en 3, esto en 4. Y estaba haciendo trámites y gestionando cosas para algo que no tenía idea de si íbamos a llegar ahí. Pero yo estaba tratando de controlar todo el proceso y el proceso se fue a la ñoña y no estuvo ni cerca de lo que yo pensé. Y eso me costó mucho. Y justamente ahí también hay un tema de intuición al revés. La muerte de mi papá también coincidió con una temporada de eclipses. Y yo me costó mucho tomar la decisión de viajar. Mi papá se enfermó de cáncer en Venezuela y yo estaba acá. Me costó mucho tomar la decisión de montarme en el avión y viajar a Venezuela por todos los miedos que representaba, ¿no? Por todo el miedo que representaba en general montarme en el avión sola, ir a Venezuela después de todo, de tantos años, de todo lo que nos dejó atrás, de todo el tema emocional, político, social de Venezuela, pero además pues ir a encontrarme con mi papá enfermo, a enfrentar la enfermedad y todo el tema. Me costó mucho tomar la decisión de montarme en el avión, y cuando tomé la decisión tenía la opción de escoger un par de fechas para irme, y una de las fechas era justo el día del eclipse, y yo estaba muy clara de que yo tenía que viajar ese día. Era como, tengo que ir el día del eclipse porque el día del eclipse va a pasar algo. Pero no tuve el valor, me ganó el miedo, porque sentía que ese día iba a pasar algo y no quería estar ahí. Y me puse el vuelo un par de días después. Y justamente el día que del eclipse pasó, mi papá no es que falleció, pero sí tuvo un episodio pues que lo dejó vegetal. Inconsciencia. Sí, y claro, eso pasó ese día, y ya cuando yo llegué, mi papá, yo no llegué a hablar con él ni a verlo despierto los días que estuve. Entonces, esa es una decisión que creo que me dejé llevar por el miedo, que no escuché a mi instinto que me estaba gritando que fuera ese día. No sé si yo hubiese soportado estar ese día ahí. Todo pasa por algo, pero estoy segura de que mi alma me estaba pidiendo que yo estuviera y no le hice caso y me fui después. Y es de esas, bueno, es parte del duelo, de las decisiones de las que te arrepientes un montón. Y de las que, si miras atrás, también le vas a poder encontrar un sentido, ¿no? Un propósito. Una razón de ser. Yo sé que todo es súper, súper íntimo, y además de algún modo ser muy vulnerable con todas estas historias. Y bueno, por eso en principio
como te lo dije al inicio, estoy muy agradecida con ese sí que también fue muy inmediato. A veces me da un poco de pudor porque nada, es un proyecto todavía muy nuevito, es un proyecto que yo estoy haciendo en las medidas de mis posibilidades, pero también siento que cuando hay propósito, y la verdad mi única intención es poder poner en algún lugar que le sirva a alguien historias como la tuya, que me parecen, vuelvo y digo, la palabra es poderosa. O sea, es poder conectar con esa otra forma de ver. A mí me parece mágico como poder, yo siempre como que me quedo con algo para mí, ¿no? Y eso, por eso amo tanto escuchar amigas, historias en general. Cuando, por ejemplo, yo me instalo en YouTube, es mi plataforma favorita, y me quedo horas escuchando. Le me dice, ¿cómo puedes escuchar podcast de 2 horas y media? Yo soy feliz, o sea, porque claro, estoy haciendo otra cosa, pero mientras tanto estoy ahí y digo, ¿cómo esta persona pudo pasar por esto? Y mírala cómo está, ¿me entiendes? Y puede darme luz aún y cuando pasó por un momento de oscuridad tremendo, desde mi punto de vista, vuelvo y digo, ¿no? Entonces, agradecerte desde el fondo de mi corazón la apertura, el poder puner acá tu historia, que es hermosa, que es increíble, que es tuya, que es súper poderosa, que me pude sentir 100% reflejada, y estoy segura que muchas personas también. Así que nada, es un placer, fue un placer para mí escucharte, y de verdad muchísimas gracias. No, a ti, André, porque parte, y como dices que ese sí fue inmediato, es porque parte de lo que yo siento que tengo que hacer yo toda mi vida, como te dije, cuando empecé en la pandemia, esto es porque yo toda mi vida he sentido que tenía que comunicar, pero toda mi vida tenía como la duda de comunicar qué tengo yo que contar, no tengo mucho que contar, y siento que este proceso me dio una fuerza para saber qué cosas tengo que contar, de qué tengo que hablar, y es un poco de esto, ¿no? De tener el valor de tomar decisiones, más allá del miedo, cuando sientes que hay una vocecita adentro que te dice, es por ahí, vamos, confía, que vamos a poder, y confía, exactamente. Hermoso, me Así encanta. que gracias por darme mi primer espacio, porque este proyecto mío comunicando mi historia como madre también es nueva. Tengo mucho tiempo comunicando muchas cosas, pero ahora me estoy como reinventando en el qué comunicar. Claro, ¿no? Y pues, como que es sí, otro capítulo. exacto. Y pues me encanta la idea de compartir mi historia, así que este espacio es maravilloso para dar un primer pasito más allá de mi cuenta y mi espacio seguro, que es mi cuenta. Ya, bueno, gracias. Y bueno, nada, este fue el episodio con Jay de Intuitivamente Podcast, y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias por llegar hasta acá. Si quieres compartir tu historia, escríbeme a intuitivamente.net y dale like, suscríbete, comenta, comparte, que es la mejor forma de apoyar este espacio.